metástasis. Estas alteraciones son independientes del efecto local del tumor, la invasión a otros órganos o los déficits nutricionales y las consecuencias derivadas al tratamiento antineoplásico. Entonces, tenemos que recordar que son trastornos originados por el tumor sin importar su ubicación ni las metástasis. También tenemos que recordar que no son complicaciones infecciosas, no son deficiencias nutricionales, como lo hemos dicho. La gran variedad de manifestaciones clínicas es secundaria a la liberación de sustancias por parte de las células neoplásicas malignas. De estas sustancias que se liberan son hormonas, péptidos similares a hormonas, factores de crecimiento y citoquinas, ¿no? Adicionalmente, también participan respuestas inmunitarias, que inicialmente estaban dirigidas contra las nuevas sustancias o antígenos tumorales o coantígenos y que por reacción cruzada terminan lesionando los tejidos normales y finalmente acumulando complejos inmunes. Entonces, por esto es importante que tengamos esto en cuenta. Dentro del contexto de un cáncer y su tratamiento, a veces los médicos no concedemos suficiente importancia a los signos, ¿no? Entonces, comienzan a aparecer algunos síntomas y signos, alteraciones metabólicas que se asocian con las enfermedades paraneoplásicas. Por eso es importante siempre que tengan la presencia o se diagnostique ya un tumor establecido, hay que estar buscando qué otras patologías podrían presentarse en relación a ese tumor, pero que dependen de este tipo de reacciones que tiene el tumor o secreciones, ¿no? En consecuencia, cualquier manifestación clínica atípica en un paciente canceroso debe obligar a pensar en un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, esto es importante porque acuérdense que se va a deber a la producción de sustancias biológicamente activas, ¿no? Que pueden preceder, acompañar, seguir el tratamiento, el padecimiento neoplásico maligno. Este grupo de síntomas que se pueden presentar cuando las sustancias liberadas por algunas células cancerosas perturban el funcionamiento normal de las células y tejidos cercanos. Aunque no se ha esclarecido la patogenia, estos síntomas pueden ser secundarios a sustancias secretadas, como es dicho, por el tumor o a anticuerpos dirigidos contra tumores que presentan reacción cruzada con otro tejido. Los síntomas pueden aparecer en cualquier órgano o sistema fisiológico. Hasta el 20% de los países con cáncer presentan síndromes paraneoplásicos, ¿no? Pero a menudo no son reconocidos en el paciente, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que tomemos en cuenta la aparición de síntomas que a veces no tienen mucha relación con el proceso tumoral, ¿no? Entonces, se van a caracterizar y se van a volver los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Pueden afectar cualquier aparato y sistema, ¿no? Entonces podemos encontrar, como vamos a ver más adelante, síndromes paraneoplásicos, endocrinos, neurológicos, hematológicos, dermatológicos, es decir, una infinidad de síndromes que están como consecuencia de la presencia del tumor que se van a manifestar independiente de la función del órgano, ¿no? Entonces, no, no es fácil también llegar a ese diagnóstico. Los síndromes paraneoplásicos más comunes que se presentan son el carcinoma de pulmón, carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular, las leucemias, linfomas, tumores de mama, tumores ováricos, cánceres neurales, cánceres de estómago y cánceres de páncreas. Indudablemente que sería muy
tedioso hacerles en una clase toda la presentación de los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Vamos a hacer los principales como figuran en el sílabus. Pero recuerden que todos los órganos pueden generar o desarrollar síndromes paraneoplásicos por tumores que no se encuentran dentro de ellos o que están fuera, ¿no? Los pacientes con cáncer suelen presentar fiebre, sudoración nocturna, y esto se ve con mucha frecuencia. Paciente que no tiene problemas infecciosos, no tiene problemas metabólicos y comienza a presentar sudoración nocturna, anorexia y baja de peso, ¿no? Y hasta llegar a la caquexia, ¿no? Entonces, este es un síndrome paraneoplásico. Por eso es que cuando aparecen estos signos y síntomas, debemos de nosotros empezar a hacer la búsqueda del tumor que está ocasionando, ¿no? Entonces, estas células, como lo dice acá, van a liberar citoquinas, ¿no? Y intervienen en la respuesta inflamatoria o inmunitaria por medio de mediadores en la muerte de células tumorales, ¿no? Como el factor alfa de necrosis tumoral. También pueden contribuir a la liberación de la función hepática de la esteroidegénesis, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos estos signos y síntomas que no se asocian a algo, a una enfermedad común, ¿no? Visible, ¿no? Infecciosa, traumática, parasitaria, en fin, ¿no? Entonces no se asocian, pero el paciente tiene esos signos y síntomas. Y a veces el paciente viene por fiebre y ustedes le tratan de buscar un foco y no hay foco, ¿no? Infeccioso. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa, no? Que van a una farmacia y le dan un tratamiento sintomático, ¿no? Le dan un Panadol, un Metamizol, ¿no? Le baja la fiebre, pero transitoriamente, y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y el paciente no tiene un cuadro que justifique, y a veces es catalogada como fiebre de origen oscuro. Entonces, es importante que se investigue bien qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si no, vamos a obviar algo que podría estar ya iniciando su crecimiento en alguna parte del organismo. Dentro de este grupo de síndromes paraneoplásicos, se ha programado el que conozcan los síndromes paraneoplásicos endocrinos, que son un grupo de síndromes, como van a ver, que tienen diferentes manifestaciones y que pueden corresponder a un tumor de este estirpe. Los síndromes paraneoplásicos endocrínicos están caracterizados por las sintetizados en zonas eutópicas, ¿no? Estas hormonas, o ectópicas. El término eutópico significa la expresión de una hormona en su tejido de origen normal. O sea que puede haber una secreción de una hormona en el tejido pancreático, por decir, ¿no? En tanto, el vocablo es ectópico. En cambio, el vocablo ectópico se refiere a la producción de esa hormona en un tejido atípico, diferente, ¿no? Entonces, por eso se habla de una reacción, una hormona, por ejemplo, incrementada, ¿no? Una adrenocorticotrópica que puede estar presentándose en otras facciones tumorales. Es expresada eutópicamente por las células corticotrópicas de la adenohipófisis, pero lo es en forma ectópica en el carcinoma pulmonar, por ejemplo, microcítico, ¿no? Que es uno de los más frecuentes que va a tener estas manifestaciones. Y hay una serie de síndromes paraneoplásicos endocrinos. Vamos a presentarles un cuadrito y un resumen, ¿no? Las cuales son los más comunes. Por ejemplo, la hipercalcemia del cáncer, ¿no? Hay una proteína vinculada con hormona paratiroidea, ¿no? ¿Y qué tumores producen esto? El epidermoide de cabeza y cuello y pulmones o piel, de mamas, aparato genitourinario digestivo, los linfomas, el tumor de pulmonar, ovárico, renal y nuevamente pulmonar, ¿no?
Entonces, acuérdense que estas manifestaciones se van a originar por los tumores. Y cuando tengan ustedes la hipercalcemia, tendrán que buscar hacer la desfocalización de dónde se encuentra el causante de esta hipercalcemia, ¿no? Independientemente de las enfermedades propias, ¿no? De la glándula paratiroidea, metabólicas, ¿no? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? La hormona que está comprometida es la vasopresina. ¿Qué proceso tumoral? También el pulmonar de tipo epidermoide o microcítico. A nivel también de tumores gastrointestinales, geniturinarios y ováricos. El síndrome de Cushing, ¿no? Producido pues por la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? La CTH, y vamos a verlas pues en tumores de pulmón, ¿no? Microcítico, carcinoide bronquial, adenocarcinoma, epidermoide, en fin. Del timo, insulinomas, carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. También la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Tanto en los insulinomas, carcinoide de pulmones y próstata. Hiperplasia suprarrenal también macronodular. Entonces, van apareciendo una serie de ubicaciones de los tumores que están ocasionando este síndrome paraneoplásico. Indudablemente, cuando ustedes tengan estos síntomas, si descartan el origen del proceso, ¿no? Que puede ser con una complicación metabólica o glandular, tienen que buscar la causa que puede estar originando, que puede ser un proceso tumoral. La hipoglicemia que no depende de células de los islotes, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 11. Y los tumores comprometidos, tumores mesenquimatosos, sarcomas, tumores de las suprarrenales, hígado, tubo digestivo, riñones y próstata. La insulina, que es rara, la hormona ectópica, cérvico-uterino, ¿no? Carcinoma microcítico. La feminización del varón, ¿no? Entonces, esta va a estar en testículo, embrionario, seminoma, germinomas, coriocarcinoma, a nivel pulmonar también, hígado e insulinoma. La diarrea o hipermotilidad intestinal. Hay pacientes que continuamente, ya un poco de edad avanzada, ¿no? A partir ya de los 60 o 70 años, concurre por diarrea, ¿no? Y ustedes le hacen todos los descartes, y puede ser que coincida que tenga diarrea y fiebre, ¿no? Y que no tenga pues un cuadro laboratorial, ¿no? El hemograma normal, el examen de las heces normales. Entonces, pero pueden iniciar de repente un antibiótico y tratamiento sintomático. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que verificar si realmente es de tipo infeccioso, ¿no? Y esto está pues ligado pues a la hormona ectópica calcitonina, péptido intestinal vasoactivo, y quienes de la calcitonina, también tumores pulmonares, colon, mamos, carcinoma medular de tiroides. Y el péptido intestinal vasoactivo en páncreas, feocromocitoma y esófago. Entonces, miren cómo se van produciendo una serie de sustancias generadas por la presencia del tumor que van a dar ciertos signos y síntomas que a veces son inespecíficos, ¿no? Entonces, el paciente que viene a la consulta por diarrea, lo principal que piensa es que es un proceso gástrico, ¿no? Entonces, puede dar un tratamiento, a veces van a la farmacia, le dan un antidiarreico, va a haber una mejoría transitoria y vuelve a aparecer la diarrea, ¿no? Entonces, a veces son manejados así, pues, ambulatoriamente. Y acuérdense que los pacientes, en algunos casos, sobre todo los que no tienen mucho entendimiento de lo que es la salud, recurren al amigo, al vecino, al farmacéutico, ¿no? Para que le dé algún tratamiento de este tipo, ¿no? Y generalmente podemos estar dejando avanzar el crecimiento de un proceso tumoral, ¿no?
También hay que tener en cuenta que no es fácil llegar al diagnóstico. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos síndromes. La osteomalacia oncogénica, ¿no? La hormona ectópica, fosfotamina, factor de crecimiento, fibroblástico, ¿no? ¿Qué tumores intervienen en esto? La hemangiopericitomas, osteoblastomas, fibromas, sarcomas, tumores de células gigantes, también de próstata y pulmón, ¿no? Entonces pueden dar esta osteomalacia oncógena. La acromegalia, ¿no? La hormona liberadora de hormona de crecimiento, que puede estar ubicada en los insulinomas, carcinoides bronquiales y de otro tipo, pulmonar, ¿no? E insulinoma. El hipertiroidismo, hormona estimulante de tiroides. ¿Quiénes son los probables tumores precursores, no? Mola hidatiforme, tumores embrionarios, estroma ovárico, ¿no? Bocio ovárico, lo que se llama, ¿no? Hipertensión, hipertensión arterial, ¿no? Va a intervenir la renina, entonces hay que verificar la presencia de tumores yuxtaglomerulares, ¿no? De los riñones, pulmón, también el cáncer pulmonar, páncreas y ovario, que son uno de los procesos, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, la hipercalcemia causada por producción ectópica de esta paratormona, ¿no? La hipercalcemia humoral de los cánceres se observa en el 20% de pacientes cancerosos. Es más frecuente en neoplasia de los pulmones, cabeza y cuello, piel, esófago, mamas, vías geniturinarias y en el mieloma múltiple, ¿no? Cuando encontramos esto, hay que pensar inmediatamente en mieloma y descartarlo, ¿no? Los linfomas también pueden ocasionar este tipo de proceso. Hipercalcemia tiene varias causas humorales, pero con mayor frecuencia depende de la producción excesiva del aparato hormonal, ¿no? Además de actuar como un factor crucial humoral circulante, muchas metástasis en huesos, por ejemplo, cáncer de mama, mieloma múltiple, producen también esta aparatormona, lo cual va a originar una osteolisis local e hipercalcemia, ¿no? Entonces, ya tenemos que ir buscando este tipo de procesos, ¿no? Que nos van a orientar a estos síndromes paraneoplásicos. La parotormona también afecta el inicio y progresión de tumores al actuar por las vías de supervivencia y de quimiosinas, ¿no? Entonces es importante reconocer este proceso. ¿Qué manifestaciones tenemos? La presencia de la hipercalcemia va a consistir en el diagnóstico previo de cáncer, ¿no? En los cuales estudios habituales de laboratorio concurren con hipercalcemia, ¿no? Y podemos estamos pensando en una disfunción, en otro proceso, ¿no? Con menor frecuencia este aumento del calcio es el primer signo de la neoplasia, pero sí vamos a ver en algunos casos particulares, ¿no? Cuando sobreviene un aumento extraordinario de las concentraciones de calcio, mayor de 14 miligramos, ¿no? Por 100 mililitros, el paciente puede mostrar fatiga, cambios del estado mental, deshidratación o síntomas de nefrolitiasis, ¿no? O sea, cuando hay presencia de cálculos renales, hay que sospechar que podría estar siendo generado por un proceso tumoral. Sí, ¿qué síntomas de hipercalcemia tenemos, no? Dentro de los neurológicos y psiquiátricos, somnolencia, confusión, desorientación, estupor, coma, irritabilidad, depresión, hipotonía, hiporreflexia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a pensar, pues, es, en la hiporreflexia es que tiene un problema neurológico central, ¿no? Se hacen los estudios, todo está normal, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿qué está pasando? Entonces, se hace el examen de sangre y encontramos pues que el calcio está incrementado, ¿no? Entonces, por eso es importante que
también hagamos el diagnóstico diferencial de el examen que estamos haciendo a los pacientes, ¿no? Eso es muy importante que lo hagan, ¿no? En las gastrointestinales, anorexia, vómitos, estreñimiento, úlcera péptica, pancreatitis. O sea que cuando hay una pancreatitis, también tengamos esto como un factor de riesgo, ¿no? Para desarrollar algún proceso neoproliferativo. Entonces es importante, cuando vemos estos signos y síntomas, tratar de pensar más allá del origen, ¿no? Primario de estos procesos. Cardiovasculares, miren, arritmias, hipertensión, por la presencia del calcio, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en el examen de sangre cuánto está el calcio, ¿no? Si ustedes lo encuentran alto, y ya pueden estar sospechando de algún problema de sobreproducción de calcio y esto podría ser generado por un proceso tumoral. A nivel renal, poliuria, polidipsia, hipercalciuria, nefrocalcinosis e insuficiencia renal, ¿no? Miren la cantidad de signos y síntomas que podrían estar siendo generados por un proceso maligno. Entre las manifestaciones se inclinan en la balanza, a diferencia del hiperparatiroidismo primario, está el cáncer diagnosticado, ¿no? Hipercalcemia de comienzo reciente y concentraciones muy altas de calcio en suero, ¿no? Van a hacernos pensar una hipercalcemia de origen pues maligno. Las cuantificaciones de paratormona permiten descartar hiperparatiroidismo primario. En caso de la hipercalcemia maligna, debe quedar suprimido la concentración de paratormona. El aumento de la concentración de paratormona confirma el diagnóstico y se observa alrededor del 80% de sujetos hipercalcémicos con cáncer, ¿no? Entonces, ya en esto podemos tener el diagnóstico de que está cursando con un proceso neoproliferativo. En laboratorio, hipercalcemia, también va a haber como consecuencia hipofosfatemia, la paratormona menor a 20 picogramos por ml y la paratormona elevada, ¿no? Los niveles de 1.25 hidroxi 2 de vitamina D estarán suprimidos en los pacientes con hipercalcemia de malignidad, excepto en los linfomas en los que suelen estar elevados. El tratamiento de esta hipercalcemia maligna, humoral maligna, comienza con la eliminación del exceso de calcio en la dieta, ¿no? Fármacos o soluciones endovenosas. Entonces hay que tener en cuenta muy bien la rehidratación inicialmente cuando vienen con este cuadro, ¿no? Porque vienen deshidratadas como hemos visto. Diuresis forzada con furosemida, bifosfonatos, ¿no? El pamidronato, por ejemplo, va a favorecer que se disminuya la presencia de calcio. La diálisis, ¿no? Que puede ser peritoneal o hemodiálisis, para facilitar la eliminación de este exceso de calcio, ¿no? La calcitonina y el uso de glucocorticoides también pueden venir bien en el proceso de recuperación de esta aparición de la hipercalcemia. Y las hipercalcemias leves hasta 12 miligramos y asintomáticas se tratan en forma ambulatoria, ¿no? Y esto es importante. En casos moderados se debe individualizar la necesidad de ingreso al hospital, ¿no? Para tratamiento endovenoso y asociación a los solendronatos, ¿no? Para su recuperación, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha usado el denosumab para tratar la hipercalcemia maligna, ¿no? Entonces puede considerarse si el solendronato fracasa o está contraindicado, por ejemplo, en insuficiencia renal grave, se administra por vía subcutánea, 120 miligramos cada semana por 4 semanas, y luego mensualmente. Debe considerarse el empleo simultáneo con vitamina D para evitar la hipocalcemia. Entonces, ya hay conductas que se pueden ir aplicando en estos procesos. La vasopresina tópica, ¿no? Que va a producir
el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Debe asociado con tumores también, ¿no? La vasopresina es una hormona antidiurética producida normalmente por la neurohipófisis. Su producción ectópica en los tumores es causa frecuente del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Y esta se va a observar cerca del 50% de los sujetos con cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? Entonces, si hay un paciente que comienza a tener una secreción, ¿no? Contra la diuresis, ¿no? Entonces vamos a tener que tener en cuenta que puede estar haciendo un proceso tumoral. Las no neoplásicas como traumatismo del sistema nervioso central, infecciones y fármacos son también una causa de diagnóstico diferencial. Y la causa más frecuente de producción vasopresina ectópica son las neoplasias con características endocrinas como en el cáncer de células pequeñas del pulmón y los carcinoides. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente al inicio se encuentra asintomático, se identifica la presencia de hiponatremia en los estudios bioquímicos habituales. Lo que va a tener el paciente es una debilidad, letargo, náusea, confusión, de impresión del estado mental y a veces compulsiones, ¿no? Entonces, que tenemos que buscar la causa, ¿no? Pedir un examen completo de sangre, el AVE electrolitos, ¿no? Para poder ver cuál es el proceso que se presenta y vamos a estar viendo la presencia de hiponatremia, ¿no? Entonces, la intensidad de los síntomas refleja la rapidez del comienzo y también la gravedad de la hiponatremia. En muchos casos, esta última surge en forma lenta, pero puede exacerbarse con la administración de soluciones endovenosas o de fármacos. El diagnóstico. Las manifestaciones diagnósticas de la producción de vasopresina ectótica son iguales a las de las otras causas, ¿no? De secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hay que descartar otras causas de hiponatremia como insuficiencia renal, suprarrenal o tiroidea. También debe tenerse en mente como causa posibles de hiponatremia factores fisiológicos de estimulación de la vasopresina en lesiones del sistema nervioso, neumopatía sinapsis. Mecanismo de circulación de tipo adaptativo, hipotensión, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. En estos también va a haber estas manifestaciones de secreción inadecuada de hormona antidiurética, así como incluidos muchos fármacos quimioterapéuticos. O sea que también vamos a tener, como veíamos en la clase anterior, hacer la prevención cuaternaria, ¿no? Cuando administramos tratamiento de quimioterapia, si comienza a aparecer un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, quiere decir que es un efecto asociado a los fármacos quimioterapéuticos para tratar un proceso neoproliferativo. En general, no se necesita cuantificar la vasopresina para corroborar el diagnóstico. Laboratorio, hiponatrea menor de 135, hiposmolaridad plasmática menos de 280, orina con dilución inferior a la máxima menor de 200 miliosmoles, ¿no? Excreción alta de sodio en orina mayor a 30, en ausencia de otras causas que lo justifiquen. Entonces, ya acá también estamos valorando el proceso de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La mayoría de los pacientes con producción ectópica de vasopresina presenta hiponatremia al cabo de varias semanas o meses, ¿no? Entonces, cuando tenemos los procesos tumorales que pueden ocasionar esto, debemos estar a la expectativa, ¿no? Que podrían aparecer estos signos y síntomas que son parte del síndrome paraneoplásico. El trastorno debe corregirse de forma gradual, a menos que se altere el estado mental o se corra el riesgo de convulsión. El tratamiento del cáncer subyacente reduce pues la producción ectópica de vasopresina.
pero esta respuesta es lenta o nunca ocurre, ¿no? Dependiendo cuál haya sido la magnitud del proceso, cómo haya sido la respuesta al tratamiento, ¿no? Y de acuerdo a la quimio o cirugía o radioterapia. La restricción de líquido, las tabletas de sal o la solución salina pueden ayudar, ¿no? La ciclina para inhibir la acción de la vasopresina en el túbulo distal renal. Los fármacos de la clase de baptanos actúan por inhibición de los receptores para la vasopresina. Entonces, la administración de solución salina normal o hipertónica al 3%. Tratamiento. Si los síntomas no son graves, puede conseguirse una elevación moderada de sodio en sangre recibiendo la ingesta hídrica a medio litro al día y si no, se corrige cortisona. Los casos graves debe de administrarse salino, suero salino hipertónico a un ritmo muy lento, ¿no? 1 milicavalente por litro por hora, para no producir daño cerebral y acompañado de furosemida. En casos de mala respuesta al tratamiento hidroelectrolítico, se puede recurrir al tolvaptan, ¿no? Este es un antagonista del receptor de vasopresina, especialmente B2, se administra por vía oral y la dosis inicial de 15 miligramos por día, con la posibilidad de subir a 30 miligramos si no hay una buena respuesta. Entonces, miren, todos estos síndromes paraneoplásicos también nos generan la aplicación de un tratamiento extra, ¿no? Además del tratamiento del proceso primario que viene a ser la neoplasia, tenemos que administrar a los síntomas que van presentándose por efecto de las secreciones que producen estos tumores. El otro síndrome que estamos viendo es el síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing ectópico. La mayoría de los casos de hipercortisolismo endógeno es de origen hipofisiario, 50-80% de los tumores ectópicos. No hipoficiarios representan del 10 al 15 de los pacientes afectos de síndrome de Cushing. La mayoría de los tumores producen proopiomelanocortrina, molécula precursora de la ACTH, pero solo una pequeña parte de tales tumores secreta cantidades suficientes de ACTH como para producir el síndrome de Cushing clínico ectópico. O sea que también puede ser una manifestación del proceso tumoral, ¿no? Entonces, cuando comienza a aparecer un síndrome de Cushing no asociado a la administración exógena de corticoides, hay que tener muy en cuenta que podría ser un síndrome paraneoplásico. En la clínica debemos considerar primero la clásica del síndrome de Cushing, obesidad troncular, estrías violáceas, hipertensión arterial, astenia, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, también osteopenia u osteoporosis, ¿no? Debilidad muscular, cara de luna llena, aparición de hematomas con facilidad, cuello de búfalo, depresión, hirsutismo y edemas, ¿no? Esto se va a presentar en el síndrome clásico de Cushing, ¿no? En el síndrome de Cushing ectópico puede presentar todos o solo parte de estos signos y síntomas, dependiendo del tumor subyacente, ¿no? La característica de estos pacientes son miopatía, pérdida de peso, hiperpigmentación y disturbios electrolíticos, ¿no? Alcalosis hipopotasémica y metabólicos, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus. En algunos casos existe una gran elevación de los niveles plasmáticos del cortisol, por eso siempre se pide la prueba de cortisol cuando se tiene un paciente de estas características, ¿no? Y hay que ir pensando que puede haber un origen secundario de este proceso, ¿no? Lo que les coloca en riesgo de padecer graves infecciones oportunistas sobreañadidas a menudo de origen fúngico que pueden conllevar al fallecimiento del paciente. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a un síndrome de Cushing y hay que descartar que no sea de un origen tumoral. El tratamiento va a mejorar
con el tratamiento que se dé al tumor causal. El exceso de producción de cortisol puede tratarse como en el síndrome de Cushing de cualquier otra etiología, ¿no? Ketoconazol, metilgraptona, aminoglutamida. En otras ocasiones hay que recurrir a la suprarrenalectomía bilateral para poder controlar el cuadro, sobre todo si el tumor primario no ha podido ser localizado. Esto es importante, ¿no? Que vean, mire, a pesar de los avances y todo lo que tenemos en nuestra época, puede haber algunos procesos que todavía no los podemos diagnosticar en forma adecuada. El otro grupo que vamos a revisar y que también es de bastante importancia es la presencia de síndromes paraneoplásicos hematológicos, ¿no? Entonces, esto también nos va a favorecer a la aparición de síntomas asociados a tumores de origen hematológico. El aumento de las concentraciones de granulocitos, plaquetas y eosinófilos que se observa en la mayoría de pacientes con procesos mieloproliferativos es consecuencia de la proliferación de los elementos mieloides por enfermedad subyacente para que un síndrome paraneoplásico, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos hematológicos en casos de tumores sólidos no están bien descritos, ¿no? Como los síndromes endocrinos, ¿no? Porque la mayor parte de estos tumores no se ha identificado forma ectópica o citocinas causales, ¿no? La gravedad de los síndromes paraneoplásicos es paralela a la evolución del cáncer, ¿no? Entonces, a mayor estadio del cáncer, habrá mayor manifestaciones de los síndromes paraneoplásicos. Uno de los que vamos a ver es la eritrocitosis, ¿no? Entonces, el incremento de glóbulos rojos es también dentro de los paraneoplásicos, ¿no? Se debe pues a producción ectópica de la eritropoyetina, ¿no? Por las células cancerosas, ¿no? Como ustedes van viendo en las prácticas en medicina, tenemos mucho paciente con insuficiencia renal y que esto va asociado a anemia, ¿no? Y se usa la eritropoyetina, ¿no? Entonces, estos tumores van a empezar a manifestarse por más bien el aumento de la eritropoyetina, pero por el tumor. Entonces, como no tienen un proceso de anemia previo, van a hacer eritrocitosis, ¿no? Hay formas de linfocinas y hormonas elaboradas por las células cancerosas que pueden estimular la liberación de esta eritropoyetina. Eh, en la mayoría de los pacientes con eritrocitosis aumenta el hematocrito mayor al 52% en los varones y 48% en las mujeres, lo que se descubre en la biometría hemática sistemática. Entonces, si tienen ustedes aumento de esto, hay que descartar primero el proceso que genera independientemente aumento de los glóbulos rojos, como es el mal de altura, ¿no es cierto? El estar viviendo en altura por un periodo de tiempo, el otro problema de daños a nivel pulmonar que van a favorecer la estimulación del eritro para producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer el descarte de estos procesos. Si se logra extirpar el cáncer, la eritrocitosis desaparece, o sea que esto es como un diagnóstico de que sí estamos ante la secreción de sustancias que favorecen este proceso del cáncer, ¿no? Si el tumor no puede resecarse ni tratarse de manera eficaz con la radiación o la quimioterapia, las flebotomías pueden controlar los síntomas de la eritrocitosis, ¿no? Lo que normalmente nosotros conocemos como las sangrías, ¿no? Entonces, el paciente que viene de altura, ¿no? Viene acá a Tacna o puede bajar más, ¿no? Como zonas de Lima,
de un nivel pues tan alto a un nivel bajo donde ellos pues tienen generalmente por la baja presión de oxígeno en altura, aumento de los glóbulos rojos. Entonces, pero en este caso no hay ese factor, ¿no? Entonces se aparece y esto está ligado al proceso tumoral. Entonces una sangría puede controlar los síntomas de la eritrocitosis, ¿no? Y va a tener que ser programada, estudiada, porque va a volver a producirse nuevamente la eritrocitosis, porque acuérdense que el proceso de fondo de repente no ha sido extirpado, no ha sido tratado adecuadamente. Entonces, en el síndrome paraneoplásico de los eritrocitos de hematología, la eritropoyetina es el causante, y tenemos el cáncer renal, hepatocarcinoma, hemangioblastomas cerebelosos, ¿no? Eh, Miren, en un cáncer renal, a diferencia de una enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, va a dar el efecto contradictorio, ¿no? La enfermedad renal, como ustedes han visto, continuamente cursan con anemia, ¿no? En cambio, el cáncer renal, la presencia de una imagen a nivel del estroma renal, puede hacerle sospechar en cáncer y ese paciente le hacemos un estudio bioquímico de sangre y encontraremos, pues, en el hemograma, encontraremos glóbulos rojos incrementados, ¿no? La granulocitosis también se va a presentar, ¿no? El cáncer de pulmón, cáncer digestivo, cáncer de ovario, cáncer genitourinario, la enfermedad de Hodgkin también van a producir. La trombocitosis, ¿no? Ese incremento, pues, de los trombocitos, también puede ser generado por cáncer de pulmón, cáncer digestivo, cáncer de mama, cáncer de ovario y los linfomas, ¿no? La eosinofilia, ¿no? Los linfomas, leucemias y cáncer de pulmón. Las tromboflebitis, causas proteínas desconocidas, pero pueden presentarse pues en cáncer pulmonar, cáncer de páncreas, cáncer gastrointestinal, cáncer de mama, ¿no? Cáncer genitourinario, cáncer de ovario, cáncer de próstata y los linfomas. Miren la cantidad de procesos que se pueden estar presentando en el paciente a raíz de estos síndromes. La granulocitosis, cerca del 30% de los pacientes con tumores sólidos tienen granulocitos, ¿no? Recuento mayor a 8.000 células por microlitro, ¿no? Alrededor del 50% de individuos con granulocitos y cáncer, la granulocitosis tiene una causa no paraneoplásica identificable, ¿no? Como infección, necrosis tumoral, administración de glucocorticoides. Los demás pacientes tienen proteínas en suero y orina que estimulan la proliferación de células hematopoyéticas. Se ha comprobado en algunos tumores y algunas líneas celulares tumorales de los pacientes con cáncer, especialmente de pulmón, ovario, vejiga, que producen el factor estimulante de las colonias de granulocitos, ¿no? El factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos, ¿no? O la interleucina 6. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes no se conoce la causa de la granulocitosis. O sea que esto también hay que observarlo, ¿no? A veces no el incremento de los granulocitos, no necesariamente por un proceso infeccioso. Tratamiento: casi ningún paciente con granulocitos presenta síntomas y la fórmula de cositario no indica desviación hacia las formas inmaduras de los netrófilos, ¿no? O sea, no vas a tener bastonados o otras formas más inmaduras de estos procesos. Presentan granulocitos 40% de los individuos con cáncer de pulmón y digestivo, 20% de las mujeres con cáncer de mama, 30% de las personas con tumores cerebrales, cáncer de ovario 20%, enfermedad de Hodgkin 10% de los pacientes con carcinoma renal. Es más frecuente observar granulocitosis en fases avanzadas del proceso tumoral que en las fases tempranas, ¿no?
igual que los otros síndromes paraneoplásicos, se van a manifestar mientras más avanzado sea el proceso tumoral de fondo. La granulocitosis paraneoplásica no necesita tratamiento, ya que se normaliza cuando se trata el cáncer subyacente. O sea, ya tenemos, digamos, el síntoma de una paraneoplasia y hay que buscar la neoplasia, ¿no? ¿No? Independientemente de buscar una causa primaria, ¿no? La trombocitosis, el 35% de los pacientes con trombocitosis, en el cual el recuento de plaquetas es mayor a 400.000, se ha diagnosticado cáncer como proceso fundamental, ¿no? La interleucina 6 es una molécula presuntamente causante de la trombocitosis paraneoplásica. Estimula la formación de plaquetas tanto in vitro como en vivo, ¿no? Algunos individuos con cáncer y trombocitosis tienen concentraciones plasmáticas altas de interleucina 6, ¿no? Entonces, si hay trombocitosis, hay que hacer el estudio de estas concentraciones de la interleucina 6 y si está alta, ya sabemos que esto puede deberse a un cáncer y tenemos que empezar a buscar los que producen este tipo de patología. Otra posible molécula causal es la trombopoyetina, que es una hormona péptica que estimula la formación de megacariocitos y formación de plaquetas. En la mayor parte de los casos no se ha podido encontrar la causa de esta trombocitosis. Tratamiento en las personas con trombocitosis casi siempre son asintomáticas. No hay una relación entre trombocitosis y trombosis en pacientes con cáncer. Se encuentra trombocitosis en el 40% de los pacientes con cáncer pulmonar y digestivo. Como hemos dicho, el 20% en cáncer de mama, endometrio, 10% de los pacientes con linfoma. El otro proceso es la eosinofilia. Hay eosinofilia en cerca del 1% de los pacientes con cáncer. Entonces, cuando hay una eosinofilia, hay que descartar proceso parasitario, proceso alergénico severo, ¿no? Y si todo no es, hay ausencia, entonces tenemos que pensar en los tumores, ¿no? Las líneas de linfocitos tumorales de los individuos que padecen linfomas o leucemias pueden producir interleucina 5 que estimula la proliferación de los eosinófilos. Entonces, cuando se tenga pues un incremento de esta interleucina 5, se va a manifestar por incremento de los eosinófilos, ¿no? Entonces pueden estar asociados a síntomas como disneas, sibilancias, y es posible que la radiografía de Torres revele la existencia de infiltrados pulmonares difusos originados por infiltración y activación eosinófila en los pulmones, ¿no? Entonces, esto hay que también revisarlo, hay que tener mucho cuidado, no solo pensar en procesos alergénicos y o parasitarios, ¿no? Tratamiento definitivo es el de la neoplasia subyacente. Deben extirparse los tumores, tratarse con radiación o quimio. Los síntomas de la mayoría de los pacientes con disnea por eosinofilia desaparecen con glucocorticoides orales o inhalados. Hay antagonistas de la interleucina 5, pero no se han estudiado en esta situación clínica. Tromboflebitis y trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda y embolía pulmonar son las enfermedades trombóticas más frecuentes en el paciente con cáncer. O sea que si encuentran ustedes trombosis y tromboflebitis, ya saben que deben de buscar un origen también neoproliferativo, ¿no? La tromboflebitis migratoria y recurrente puede ser la manifestación inicial del cáncer. Cerca del 15% de los individuos que padecen trombosis venosa profunda o embolía pulmonar tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, a veces el paciente viene ya con una trombosis de miembro inferior, una trombosis profunda de miembro inferior, y dice, ¿pero qué ha hecho? ¿Ha tenido algún trauma, algún proceso? ¿No? De un momento a otro empezaba a edematizarme la pierna y se hace un estudio Doppler y vamos a tener la trombosis, ¿no? Entonces es importante que se haga esto y si no hay un origen
arterial, una ateromatosis, ¿no? Que pueda generar esto, hay que pensar en un proceso de carcinoma, ¿no? Por ejemplo, en particular el cáncer pancreático se denomina síndrome de Trousseau, ¿no? La trombosis asociado a estos procesos. Otro grupo que es importante que se evalúe es el proceso por procesos paraneoplásticos neurológicos, ¿no? Estos síndromes están vinculados con cánceres que pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso. Constituyen efectos remotos de la neoplasia causada por mecanismos diferentes de las metástasis o por cualquiera de las complicaciones del cáncer, como coagulopatías, apoplejía, cuadros metabólicos, nutricionales, infecciones y reacciones adversas al tratamiento antineoplásico. Casi todos los síndromes paraneoplásicos neurológicos son mediados con respuestas inmunitarias desencadenadas por la excreción tumoral de proteínas neuronales que son los antígenos onconeurales, ¿no? Este síndrome, en el síndrome nervioso central, en el sistema nervioso central, se han identificado una diversidad de respuestas inmunitarias vinculadas con anticuerpos, ¿no? Estos últimos reaccionan con la neoplasia y su detección en el suero o en el líquido cefalorraquídeo permite pronosticar la presencia de un proceso tumoral. Se describen dos grandes grupos de enfermedades, unos relacionadas estrictamente con una neoplasia en las que se han encontrado anticuerpos contra antígenos intracelulares, otras más recientes descritas, no siempre relacionadas con una neoplasia y asociadas a anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal. Los síndromes paraneoplásicos constituyen un reto diagnóstico para que se fundamenta en tres pilares. El estudio clínico para caracterizar el síndrome, descartar otros procesos, la búsqueda de anticuerpos específicos y establecer su posible relación con la neoplasia. Anticuerpos onconeurales. Tenemos una serie de anticuerpos, ¿no? Que ustedes los van a ir descubriendo, leyendo y si es necesario solicitarlos, ¿no? Para que se hace un Western blot de tal anticuerpo, de tal proceso, ¿no? En encefalomielitis, por ejemplo, el anti-HU, ¿no? Encefalomielitis, encefalitis límbica, ¿no? Degeneración cerebelosa, neuropatía sensitiva, ¿no? Podemos encontrar asociadas a neoplasia de pulmón, ¿no? Sobre todo al de células pequeñas, ¿no? Del cáncer pulmonar, otras neuroblastomas y otras en la próstata, ¿no? El antillo que va a dar una degeneración cerebelosa paraneoplásica en cáncer de mama y ovario, ¿no? Anti-RI también opsoclonus, mioclonus, debido a degeneración cerebelosa, encefalitis de tronco, en cáncer de células pequeñas del pulmón, mama, ovario o vejiga, ¿no? Y así miren la cantidad de anticuerpos onconeurales que tenemos que descartar ante la presencia de estos eh, cuadros o síndromes paraneoplásicos, ¿no? Hay un síndrome que hemos visto con alguna determinada incidencia, que es el síndrome de la persona rígida. Encefalitis, encefalitis límbica, degeneración cerebelosa, mielitis y polineuropatía, ¿no? Y esta está pues caracterizada por la antifisina y por cáncer de mama y también cáncer pues, de pulmonar de células pequeñas, ¿no? También en el linfoma de Hodgkin también encontraremos un anticuerpo y va a haber degeneración cerebelosa. Entonces es importante que recordemos que algunos signos y síntomas no son propios de la enfermedad neuronal, sino de un proceso oncotumoral, ¿no? Anticuerpos contra receptores de superficie, ¿no? Acá miren la cantidad de anticuerpos que va a aparecer y nos van a
dar pues estos signos y síntomas caracterizados por enfermedades en las cuales hay que pedir toda esta gama de anticuerpos para hacer el descarte, ¿no? Teratoma ovárico, timoma, células de cáncer pulmonar pequeñas, ¿no? Cáncer de mama, timoma, Hodgkin, están comprometidas también en este proceso anti receptores y anticuerpos contra receptores de superficie, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos, en las encefalopatías, encefalomielitis, encefalitis, degeneración cerebelosa, es decir, ¿no? Miren la cantidad de enfermedades que se generan como síndromes paraneoplásicos, ¿no? Las polineuropatías, las mielopatías, la unión neuronal y músculo, ¿no? La dermatomiositis, como ustedes han visto, pues está también entonces obedeciendo a un proceso paraneoplásico. Las neuropatías, ¿no? Neuropatía motora, neuropatía sensitiva subaguda, es decir, hay una serie de procesos que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos el estudio y tener en cuenta la posibilidad de uno de estos procesos, ¿no? Que no es lo habitual, pero que si lo encontramos, tendremos por lo menos una perspectiva de tratamiento adecuado para el paciente. Criterios también para los síndromes paraneoplásicos neuronales, síndrome paraneoplásico definido, síndrome clásico más anticuerpos bien caracterizados, ¿no? Síndromes para neoplásico posible, síndrome clásico para anticuerpos parcialmente caracterizados, ¿no? El posible, el definido, síndrome clásico más cáncer, el síndrome clásico, ¿no? Y a descartar cáncer, ¿no? Sin antecedente de cáncer, ¿no? Entonces es importante que veamos estos síndromes paraneoplásicos, tratando de buscar también el proceso de cáncer, si está bien definido o sea, es posible. La clínica, alteración de conducta y cognitiva y crisis, encefalitis límbica, nistagmo, ataxia del tronco y apendicular, degeneración cerebelosa subaguda, alteración oculomotora, hipoventilación, encefalitis de tronco, rigidez, síndrome de hombre rígido, parestesias y ataxia de tronco o alteración sensitiva superficial, es la neuropatía sensitiva, hipotensión, estreñimiento, palpitaciones en la neuropatía disautonómica, debilidad proximal, fatigabilidad en Lambert-Eaton, ¿no? Es importante que lo reconozcamos. En este signo clínico, la disotomía asociada a encefalopatía, por ejemplo, encefalomielitis, anti-1, anticuerpo anti-corea, distonía de mandíbula, oftalmoplejía, movimientos anormales, tiene todo esta gama de anticuerpos que tienen ustedes que manejar ante la sospecha del cuadro clínico asociado a un proceso neoproliferativo. Los criterios de sospecha, cuadro agudo, subagudo, agresivo, ¿no? Síndrome paraneoplásico clásico, alteración de diferentes áreas del sistema nervioso central y periférico. Es importante la presencia de los datos clínicos específicos, riesgo alto de cáncer, por ejemplo, un paciente que sea fumador, ¿no? Que tenga un síndrome constitucional, pues una obesidad de tercer grado o más, ¿no? Un tumor conocido y descartar otras etiologías. Datos típicos de pruebas complementarias, electroencefalograma y los otros que se deben de medir, ¿no? Los anticuerpos también. Diagnóstico principal, síndrome de degeneración cerebelosa, tumor más frecuente, eh, tóxico puede ser alcohólico, autoinmune, ¿no? Encefalitis límbica, lo más frecuente, infeccioso, pero también el tumor puede estar, ¿no? Sobre todo el glioma. Autoclonus, mioclonus, también puede ser por otras causas,
pero puede también intervenir el proceso tumoral, ¿no? Secundario. La neuropatía sensitiva, también hacer el diagnóstico diferencial con los tóxicos, autoinmune, infeccioso, HIV, hiperavitaminosis. En la neuropatía autonómica, metabólico, diabetes, Guillain-Barré. El Guillain-Barré también está siendo considerado como un síndrome paraneoplásico. Pues es importante que lo reconozcamos y lo manejemos. El síndrome de Sjögren también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay ciertas enfermedades que a veces nosotros las manejamos como idiopáticas, que no sabemos cuál es el origen, pero puede estar asociado a un proceso tumoral, ¿no? Conclusiones, tres tipos principales son importantes para el diagnóstico y tratamiento de los síndromes paraneoplásicos. En primer lugar, con frecuencia los síntomas aparecen antes de encontrar un tumor. En segundo lugar, el síndrome neurológico causa deficiencias pronunciadas en un periodo corto. Y en tercer lugar, se ha demostrado que la contención inmediata del tumor mejora el resultado neurológico. Por eso es importante el interés del médico en identificar de inmediato un trastorno como paraneoplásico para poderlo detectar y combatir el tumor que está ocasionando este síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, miren la cantidad de signos y síntomas y no estamos tomando en cuenta otros, como han visto ustedes al principio, que pueden estar asociados a otros procesos, ¿no? Sobre todo de piel, ¿no? De otros tipos de tumores que no los estamos revisando en este caso, ¿no? Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar por ahora.